Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Enseguida el Espíritu lo empujó al desierto y estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la buena nueva de parte de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena noticia. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos. Hermanos y hermanas, ya hoy es domingo primero del tiempo de Cuaresma, inaugurando oficialmente en un domingo día del Señor la Santa Cuaresma. La palabra de Dios hoy, tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 12 al 15, trata acerca de nuestro Señor Jesucristo, que se va al desierto de su Cuaresma a entregarse a Dios por completo en ayuno y en oración, para así tener las fuerzas necesarias y cumplir la misión y el propósito que tiene aquí en la tierra. Pero no falta, hermanos y hermanas, quien lo quiera desviar y hacerle pensar que lo que está haciendo es una pérdida del tiempo. Hablamos del gran tentador, Satanás, el diablo. Hoy vamos a tener esa experiencia, hermanos y hermanas, cómo Jesucristo manejó no solamente el mal, sino al maligno. Porque hay personas que creen que pueden vencer el mal, pero no necesariamente vencer el mal significa vencer al maligno. Lo que está detrás del mal es el maligno. Eso lo vamos a aprender también hoy. Y de eso trata hoy la palabra de Dios. Tal vez el evangelio que ha escogido nuestra iglesia para iniciar esta Cuaresma en el ciclo B es una versión corta de este momento. La versión larga, con más detalles y las tres tentaciones, está en Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, y está en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, lo cual puedes buscar para tu propia orientación y reflexión de la palabra de Dios. Yo voy a utilizar esos evangelios como suplemento para poder reflexionar más detalladamente de la palabra de Dios hoy. La idea fuerza, hermanos y hermanas, que tenemos para nosotros seguir adelante con nuestra Cuaresma. La tentación satánica, un dilema que permanentemente encontraremos. La tentación satánica, un dilema que permanentemente encontraremos según queremos cumplir la voluntad de Dios. Tienes que identificarte con el evangelio de hoy, porque hemos hablado en nuestro retiro de Cuaresma que estamos haciendo a través de estos medios, de repensar nuestra vida, de rehacer nuestra vida, de reorientar nuestra vida. Queremos acercarnos a Dios, queremos cumplir la vocación cristiana a su máximo nivel, queremos cumplir la voluntad de Dios. También vamos en busca de la santidad y vamos en busca de la salvación. Por lo tanto, hermanos y hermanas, yo tengo un buen propósito, tú tienes un buen propósito. Tú has entrado a tu desierto cuaresmal, yo he entrado a mi desierto cuaresmal. Estamos buscando la aprobación y la bendición de Dios en lo que vamos a hacer. Y por lo tanto, alguien nos querrá desviar. Alguien querrá presentarnos opciones distintas. Y eso es lo que vamos a ver hoy y vamos a discutir. En esta ocasión de Jesucristo separar el tiempo para su Cuaresma, para separar el tiempo para su desierto en comunicación, oración y ayuno con nuestro Dios del cielo. ¿Qué es lo que nos enseña este texto en realidad, hermanos y hermanas? Lo que nos enseña este texto es que nuestra salvación es la apuesta por una lucha ante todo espiritual. La salvación, el cumplir la voluntad de Dios, la vocación cristiana, hermanos y hermanas, el camino hacia la santidad, lleva de por sí una lucha ante todo espiritual, y hay que conocerla, hay que saberla manejarla y entenderla. Jesús, hermanos y hermanas, se expone con lo que está haciendo a una prueba durísima, igual que tú y yo nos exponemos a una prueba durísima cuando estamos en vocación cristiana y cuando estamos cumpliendo la voluntad de Dios. 40 días, hermanos y hermanas, en soledad, 40 días en total ayuno, oración, penitencia. Tentar, hermanos y hermanas, ¿qué significa? Tentar es poner a prueba. Eso es todo. Tentar es poner a prueba. En su retiro, hermanos y hermanas, Jesús experimenta, es lo que nos dice la palabra, fragilidad como criatura. Te pregunto yo, ¿has experimentado tu fragilidad como criatura cuando tratas de cumplir la voluntad de Dios?
Hoy la palabra de Dios nos enseña que Jesús en esta ocasión experimentó dudas ante aquello que tenía que enfrentar y que resultaría algo desconocido para él. ¿No has sentido tu duda cuando quieres cumplir la voluntad de Dios y sabes que te estás exponiendo a lo desconocido? Por eso es que nos podemos identificar con la palabra de Dios. El propósito, hermanos y hermanas, de Cristo, al igual que el propósito nuestro en la Cuaresma y en este tiempo, es de alguna forma entregarnos totalmente a la voluntad de Dios. Porque tenemos misión en la tierra y todos tenemos misión, y aquí lo hemos discutido en varias ocasiones, como familia, como hijo, como hermano, como feligrés, como esposo, como padre, como madre, como esposa, como lo que sea. Tenemos un propósito definido, el cual queremos la aprobación de Dios, y por eso nos queremos entregar totalmente a la voluntad de Dios en nuestra misión. Siempre resulta que nos falta el enemigo, siempre resulta que nos falta el que nos quiere desviar, el que nos quiere de alguna forma alejar del buen propósito que hemos buscado. Satanás es un acusador, hermanos y hermanas, así lo define la palabra de Dios. Satanás es el que hace tropezar, así lo define la palabra de Dios. Pues por lo tanto en algún momento tendremos que enfrentar la tentación y saberla manejar para no caer en la tentación. Quiere de alguna forma, hermanos y hermanas, Satanás desviar a Jesús de su misión. Igual que a nosotros nos quiere desviar de cualquier propósito que te hayas dispuesto delante de Dios al cumplir su voluntad. ¿Cómo lo hace, hermanos y hermanas? Pues Satanás lo que quiere es convencer a Jesucristo que haciendo lo que está haciendo y el propósito que se ha puesto en mente, Él no va a alcanzar de ninguna forma la paz. O sea, no tendrás nunca paz y nunca vas a triunfar en el mundo, cumpliendo la voluntad de Dios. Oye, ¿no te resulta eso conocido? ¿No has escuchado tú eso en alguna ocasión? Que cuando quieres profundizar en las cosas de Dios y cuando quieres cumplir la voluntad de Dios, no aparecerá alguien para decirte, a la vez que te asumes en la vida tu responsabilidad cristiana, no vas a tener paz. A la vez que te haces cristiano, no vas a triunfar en nada en la vida, porque eso es un camino distinto. De aquí, hermanos y hermanas, nosotros empezamos a reflexionar con Jesús y en su experiencia en el desierto, hermanos y hermanas. Y nos podemos preguntar, ¿por qué Jesús no aprovechó la fuerza y el poder que tenía del Espíritu Santo ya en él, cuando en su momento dado fue capaz de desfallecer porque le dio hambre? ¿Y por qué te acentúo esto? Porque la tentación no le viene a Jesús en su disposición de cumplir la palabra, la voluntad de Dios en el día 1, en el día 10, en el día 20, en el día 30, ni en el día 39. La tentación aparece en el día 40 y aparece cuando Jesús siente fragilidad, sintió hambre. 40 días sin comer, ya las tripas están hablando. Y el demonio solo le basta que tú sientas una debilidad de aquello que te has puesto como propósito para él hacerse presente. Piensa en eso. La fisura por donde entra la tentación de parte del demonio es aquella que cuando te has dispuesto a cumplir la voluntad de Dios y experimentas algún tipo de desfallecimiento, de fragilidad, ahí aparece el demonio con su nueva proposición, con su nuevo contrato, con su nueva idea, para que al fin y al cabo digamos que sí y nos desviemos de todo aquello que nos habíamos puesto desde el principio como un propósito bueno para agradar a Dios. Jesucristo, hermanos y hermanas, ni utilizó sus fuerzas del Espíritu Santo para convertir las piedras en pan. Porque la voluntad de Jesús era la voluntad de Dios y por lo tanto Cristo no iba a servirse a sí mismo ante una petición de alguien que no cree en Dios. No se rindió, no traicionó y no cambió su postura ante el reto de una persona que no cree en Dios y que le solicitaba que utilizara su poder para alimentarse, porque eso tiene alguna finalidad, hermanos y hermanas, que no es buena.
Es como cuando Jesús estaba colgado de la cruz y fue tentado por mucha gente allí. Si en verdad eres el Hijo de Dios, baja, descuélgate de la cruz. Me estaría sirviendo a mí mismo y el propósito que yo puse de entregar mi vida para salvar el mundo hubiese quedado inexistente. Y aquellos que se lo pedían no creían en Él y no creían necesariamente en Dios. Y complacer ese tipo de petición, hermanos y hermanas, no es de los hijos de Dios. Estás viendo que ya empezó la defensa, que ya empezó Cristo a manejar no solamente el mal, sino al maligno. Y hablamos de vencer el maligno, no solamente de vencer el mal. De hecho, el Padre Nuestro, en su texto original, dice: no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno. Porque la fuerza que tenemos que vencer, hermanos y hermanas, es al maligno. Podemos vencer ciertos males en la vida, pero no necesariamente estamos venciendo al maligno. Y nuestra idea de enfrentar tentaciones es que venzamos al que está detrás de esa tentación. Y de ahí es que viene ese poder satánico, hermanos y hermanas. Pues por lo tanto, hermanos y hermanas, aquí una de las enseñanzas que queda también demostrada en el Evangelio de hoy es que el diablo en algún momento le dará su poder a aquel que lo quiere. Cristo no lo quiso. Cuidado, porque el poder satánico se le entrega al que lo quiere. Acuérdate que Satanás no puede poseer tu alma. La posesión satánica no es en tu alma. La posesión satánica es de tu cuerpo, de lo que es materia, de lo que es carne. Y esa es la mayor atracción en la tentación, lo que satisface lo material y lo que satisface la carne. Por lo tanto, no pensemos en posesión del alma, pensemos en posesión del cuerpo. Las tentaciones vendrán más por cumplir las necesidades del cuerpo y como resultado tendrán que nos desvían de lo que está buscando el alma, que es llegar a esa base espiritual donde habita la gracia de Dios y donde nosotros poseemos la gracia de Dios. Por lo tanto, acuérdate de eso. Satanás le dará su poder a quien lo quiere. Jesucristo lo rechazó y por lo tanto no se lo dio. El poder, hermanos y hermanas, el poder, la fuerza, ¿verdad?, humana, que a veces lo tenemos como que lo más grande en esta tierra, el poder, no puede salvar el mundo. Enseña Cristo. Lo que salva el mundo es cumplir la voluntad de Dios. ¿Dónde yo tengo más poder? En las cosas de Dios, hablando, en la espiritualidad, en la vocación cristiana, en la santidad. ¿Dónde yo tengo más poder? ¿Con la fuerza de mi brazo o con la fuerza de la voluntad de Dios? Con la fuerza de mi brazo, del cuerpo, estoy solo. Estoy solo. Pero con el cumplimiento de la voluntad de Dios, estoy con Dios. Y si estoy con Dios, tengo más poder que lo que tiene mi cuerpo. ¿Estás viendo por dónde viene esto? Entonces, hermanos y hermanas, por lo tanto, el poder humano no puede salvar el mundo, ni salvarte a ti, sino que la voluntad de Dios y cumplir la voluntad de Dios, entonces requiere sacrificar ese poder del mundo, que es el que utiliza el diablo para manipular, porque ese poder del mundo convence mucho al cuerpo, convence mucho a la materia, al espíritu de este mundo y de las cosas de este mundo. Satanás, hermanos y hermanas, hoy nosotros lo vemos dentro del estudio de esta palabra, que usa palabras de la Biblia, que las conoce y de alguna forma, hermanos y hermanas, quiere que Jesucristo, al escuchar que está usando la palabra de Dios, entienda que Él también lee la Biblia, pero Él también sabe de Dios. Y yo no sé si eso te manda a ti un mensaje directo, pero a mí me manda un mensaje directo, ¿no? Satanás usa palabras de la Biblia para de alguna forma convencer a Jesús con mucha fe de que tendrá salud y éxito. Pero el demonio está, hermanos y hermanas, tergiversando la palabra de Dios, cambiando el espíritu de la palabra de Dios, utilizándola con otro propósito. Y esto es bueno que tú lo veas. Cristo venció todas las tentaciones.
usando la palabra de Dios. Cristo venció todas las tentaciones, hermanos y hermanas, teniendo fe en la palabra de Dios. Satanás usa las palabras de la Biblia para convencer a Jesús que con mucha fe se tendrá salud y éxito. Satanás quiere, hermanos y hermanas, inducir al error a Jesucristo utilizando la palabra de Dios. Hasta de ahí tenemos nosotros que cuidarnos, hermanos y hermanas. La manipulación que puede haber de la misma palabra de Dios. Una fe, hermanos y hermanas, que de alguna forma evite que me tenga que enfrentar a la cruda realidad. El demonio quiere que veamos la fe como un medio, un instrumento para vivir bien, para vivir cómodos, para vivir con el mínimo esfuerzo, para evitar todo problema. Por eso es que una de las tentaciones que le dice a Cristo es: tírate desde el techo del templo hacia abajo, porque está escrito en la palabra que Dios enviará sus ángeles y no dejará tus rodillas quebrarse o tropezar. Fíjense ustedes, eso es para inducir el error, hermanos y hermanas. Eso es manipulación de la palabra de Dios. Eso es convertir la palabra de Dios engañosa, y estamos de alguna forma exigiendo, probando, tentando a Dios y justificándolo como que es para confiar en ti. Pero realmente estaríamos poniendo a prueba a Dios, hermanos y hermanas. Y eso no está en el camino de Jesús. Satanás quiere que Jesús, hermanos y hermanas, le exija a su Padre Dios milagros para no sufrir humillaciones en su misión y en la tierra, para no sufrir rechazos. ¿Qué son las humillaciones y los rechazos que todos experimentamos cuando cumplimos la voluntad de Dios y nos tenemos que enfrentar? Que experimentan aquellos que cumplan la voluntad de Dios. Claro que sí, y nosotros estamos ahí. Para Jesús, hermanos y hermanas, eso sería poner a prueba a Dios. Eso sería con pretextos de confianza en Dios, y ahí está la manipulación. ¿No te pasa eso a ti? ¿No has experimentado tú eso alguna vez en tu vida? Cuaresma debe llevarnos a esa reflexión. Jesús, hermanos y hermanas, fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, nos recuerda hoy la palabra de Dios. A las mismas pruebas que todos nosotros, con excepción del pecado. Así está escrito en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 15. Jesús fue sometido a las mismas pruebas que todos nosotros. Pruebas, tentaciones, humillaciones, todo, hermanos y hermanas, en excepción el pecado. Ahí no tuvo Jesucristo problema. El diablo, hermanos y hermanas, agota, nos dice la palabra en Lucas 4, versículo 13. El diablo agota todas las formas de tentación para tratar de desviar a Jesucristo. Todas. Y como fue vencido, dice la palabra que espera otra oportunidad. Espera otra oportunidad. Por eso estamos hablando de no vencer solo el mal, sino que tenemos que vencer al maligno. ¿Qué instrumento utilizó Jesús para desviar al demonio? ¿Dónde está la fuerza de Jesús para vencer al demonio? En una cruz. En aquel momento no había un crucifijo. ¿Será suficiente una cruz para vencer una tentación y para vencer al demonio? ¿Será suficiente un rosario para vencer al demonio? ¿Será suficiente agua bendita? ¿Será suficiente eso para vencer al demonio? Si lo pensamos así, estaremos pensando, hermanos y hermanas, que el demonio es Drácula, o un vampiro, o un hombre lobo, que con plata en su cuerpo se aleja, que viendo el sol de día, Drácula se derrite, se vuelve polvo, que con ajo podemos espantar nosotros las cosas malas. ¿Con qué venció Jesús al demonio? No es el poder del crucifijo, hermanos y hermanas, es el poder que está detrás del que tiene el crucifijo. No es el rosario, hermanos y hermanas, es el poder que tiene el que está detrás del crucifijo. ¿Y qué poder es ese? La fe. El poder del cumplimiento de la voluntad de Dios.
es lo que da la fuerza a esa agua bendita, a ese crucifijo, a ese rosario, hermanos y hermanas. Es el poder que está detrás. Eso es lo que aleja al demonio, y ahí es que Jesucristo vence, hermanos y hermanas. Cumplimiento de la voluntad de Dios hace que en mí habite ese Espíritu Santo de Dios, que eso es capaz de dejar a un lado al mismo demonio. Hermanos y hermanas, luego del desierto, estas tentaciones volvieron a seguir a nuestro Señor Jesucristo, por aquello de que el demonio esperó otra oportunidad y dijo, pues me voy, pero voy a regresar. No he terminado prácticamente lo que le dice a nuestro Señor Jesucristo. Y esto nosotros lo vemos cuando tú estudias los 4 evangelios, cuando tú estudias los 3 años de vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Vas a ver que los opositores le pedían signos, señales y milagros a Jesús, tal y como el demonio se los pidió. Y aquella gente le decía a Cristo, si en verdad eres tú el Hijo de Dios, igual que el mismo demonio le dijo, si en verdad eres tú el Hijo de Dios. Los mismos discípulos, hermanos y hermanas, en cierto momento trataron de persuadir a nuestro Señor Jesucristo y lo invitaban de alguna forma a que no se enfrentara al peligro, y lo trataron de desviar en ciertos momentos de que no se expusiera al peligro y que se cuidase mejor. Cuando Jesucristo habló de su pasión, Pedro fue el primero que dice, yo no lo voy a permitir que tú pases por eso. Estas son las tentaciones. Y vamos a ver más tarde, luego en Semana Santa, hermanos y hermanas, en Getsemaní, Jesús conoce lo que son las dudas en Getsemaní. En Getsemaní Jesús conoce la ausencia de Dios. Lloró hasta sangre. Y un ángel de la agonía y de apoyo en la agonía tuvo que venir a apoyar a nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo importante que tenemos que ver, hermanos y hermanas, es que Satanás usa la palabra de Dios para tentar a Jesús. Y Jesús de alguna forma la usa para vencerlo. ¿Cuál es la enseñanza ahí, hermanos y hermanas? Hasta los milagros, hasta los textos bíblicos, hermanos y hermanas, pueden engañarnos. Si vienen detrás de alguien que no quiere cumplir la voluntad de Dios o no está en obediencia a nuestro Padre Dios del cielo. Si falta el espíritu de obediencia a Dios, hermanos y hermanas, estamos perdidos. Por eso la voluntad de Dios en el parte de rehacer nuestra vida, de repensar nuestra vida, de reorientar nuestra vida, está enmarcada en ese cumplimiento de la obediencia a Dios, porque de ahí es que trae el poder de poder dominar muchas cosas en la vida, hermanos y hermanas. El milagro del pan, de transformar las piedras en pan, hermanos y hermanas, para comer, Jesús lo vence con la palabra de Dios del libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 6. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Salmo 91, 11, que utiliza el demonio, que lánzate desde el atrio del templo, porque tu Padre enviará ángeles para que tus rodillas no tropiecen o que no se quiebren. Pues, hermanos y hermanas, Cristo lo vence recordándole al mismo demonio, hermanos y hermanas, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, no tentarás a Dios, no pondrás a prueba a tu Dios. En tercer lugar, hermanos y hermanas, aquella tentación tan terrible de arrodíllate y adórame y te daré recompensa. La vence Cristo con Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Adorarás al Señor tu Dios y al Señor solo servirás. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no es solo vencer al mal, no es solamente vencer al mal, es vencer al maligno. En la vida, hermanos y hermanas, podemos vencer un mal, pero no necesariamente al demonio, a Satanás, a Lucifer. Recuerda que Cristo hoy nos enseña, hermanos y hermanas, que Satanás habla mucho y no dice nada. Ofrece mucho y no tiene nada que dar. Eso es importante verlo, hermanos y hermanas. Y ya a manera de conclusión, hermanos y hermanas, recuerda esto.
en términos del propósito que tenemos en la Cuaresma y de lo que queremos hacer en el nombre de Dios. Satanás se enfrenta a Jesús en persona. Satanás se enfrentó a Dios, en el caso de Job, en persona. Satanás se enfrenta en el territorio de Dios, en el paraíso, a Adán y Eva, estando Dios presente. Y lo que tú tienes que tener aquí en mente es, hermanos y hermanas, que los medios que utilizamos para nosotros poder vencer los ataques de tentaciones y pruebas que nos pone Satanás, no te creas que pueden ser cualquier tipo de instrumento. Es la fe. El poder nos viene por cumplir la voluntad de Dios. Porque al cumplir la voluntad de Dios, hacemos posible su presencia. Y en su presencia está su poder y está su obra. Y si eso está en ti, eso será lo que verá Satanás, que se atreverá a tentarte, pero tendrás un escudo fuerte espiritual para vencerlo. A manera de conclusión, hermanos y hermanas, para ya concluir, los poderes de la vida, y vamos a entender ahora en una conclusión este evento como un nuevo comienzo, lo quiero ver desde ese punto de vista. Los poderes de la vida, hermanos y hermanas, se hallan siempre enfrentados con Satanás y con los signos de la vida. Y de alguna forma Satanás envuelve la muerte, que es lo que tenemos que ver. Vamos para las cosas de Dios y nos tendremos que enfrentar a Satanás. Y Satanás se enfrenta o es signo siempre de buscar la muerte para nosotros. Jesús en el desierto, hermanos y hermanas, apuesta de alguna forma a una opción de vida que tenemos. Igual que todos nosotros, al entrar en Cuaresma estamos optando por una opción de vida, cumplir la voluntad de Dios para recibir su gracia. Jesús nos enseña en el desierto que hay dignidad, porque somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios, imagen y semejanza de Dios. Si en verdad eres el Hijo de Dios. Y sobre todo que habrá felicidad, hermanos y hermanas. Y la felicidad viene al cumplir los 40 días, hasta los ángeles le sirvieron. Gloria a Dios, hermanos y hermanas. El combate de Jesús no es solitario en el desierto, hermanos y hermanas. Ahora sí que estamos en el Evangelio de hoy. El combate de Cristo en el desierto no es solitario. Ahí vemos animales, dice la palabra de Dios, las alimañas. Ahí vemos ángeles al final que están sirviendo. Le acompañaron, hermanos y hermanas, como un nuevo paraíso, como un nuevo comienzo, ¿no? Entre ángeles y entre animales, Adán y Eva, entre ángeles y animales. Allí se enfrentó el demonio con ellos y logró tentarlos y cayeron. Y entre ángeles y animales estaba Cristo. Allí se enfrentó el demonio, pero Jesús es el nuevo Adán que vence, que no cae en la tentación. Por lo tanto, hermanos y hermanas, es como un nuevo paraíso. Cuando entras en la Cuaresma, cuando entras en repensar la vida, es un nuevo paraíso, es un nuevo comienzo, es un nuevo buscar la bendición de Dios y el auxilio de Dios. El servicio de los ángeles, hermanos y hermanas, comunica esperanza en las manos de Jesucristo el Señor, hermanos y hermanas. Y son portavoces de la salvación que está por venir. Jesús, hermanos y hermanas, cuenta con fuerzas naturales, dice la palabra, cuenta con fuerzas angelicales. Y si nos enseña a nosotros eso, contamos con fuerzas celestiales, contamos con fuerzas naturales también, hermanos y hermanas. La tierra y el cielo los pondrá Dios a nuestra disposición. Y eso es favorable para todos nosotros. Eso es lo bueno que estamos sacando de todo eso. Jesús, hermanos y hermanas, enfrenta la tentación satánica y encuentra el servicio angélico. Cuando vencemos, los mensajeros de Dios estarán con nosotros para traer la bendición, porque lo hemos logrado y hemos triunfado. Hasta la Pascua, y en la Pascua, hermanos y hermanas, vendrá la gran bendición. Así que no olvidemos, hermanos y hermanas, este dilema permanentemente encontrado en nuestras vidas al cumplir la voluntad de Dios. El gran enemigo, Satanás. Vamos a vencerlo. No nos vamos a conformar con vencer el mal. Vamos a vencer al maligno. Amén.
Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.